A church that no longer believes in Jesus the Christ is no longer the Church of Jesus Christ. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre lo que acaba de decir el cardenal Müller, ¿sí? Que una iglesia que ya no cree en Jesucristo ya no es su iglesia. Y todo apunta hacia la iglesia de Francisco o de Jorge Mario Bergoglio, la iglesia sinodal. No que apunte el cardenal, sino que todas las manifestaciones que ha dejado de ser la iglesia de Jesucristo. La iglesia católica sigue adelante, sin embargo, quizás con menos miembros, pero firmes y bien puestos a defender la verdad y la doctrina de la iglesia católica. Primero quiero agradecer a todas las personas que se han sumado al canal, que han dado like, se han suscrito y de esta manera cada día seamos más. Gracias por hacerlo. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. El cardenal Müller, quien fuera prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, pronunció múltiples conferencias aquí en Estados Unidos, una de ellas en el Instituto Internacional para la Cultura de Filadelfia, sin embargo, en la que recordó enérgicamente al auditorio que los dirigentes de la Iglesia Católica deben permanecer fieles a las enseñanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo y no tratar de adaptarlas a los espíritus de los tiempos y a los espíritus mundanos. Una iglesia que ya no cree en Jesucristo ya no es la iglesia de Jesucristo, insistió mucho durante sus conferencias. Por lo tanto, ahora le leo en parte en el discurso que diera en su momento allá en el Instituto Internacional para la Cultura de Filadelfia, aquí en Estados Unidos. El cardenal alemán criticó el relativismo en la doctrina y dijo a su auditorio que los obispos de la Iglesia Católica que traicionan su misión divina para evitar ser acusados de proselitismo o de rigoristas por defender la moral cristiana han olvidado el sentido y la razón de su existencia. Textualmente les leo, dice: los obispos y teólogos que han olvidado que solo en Cristo se nos da la plenitud de la gracia y la verdad, o que como los modernistas de principios del siglo XX piensan que pueden desarrollar las enseñanzas de Cristo a su gusto, deberían recordar la palabra de San Pablo: si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El evangelio que prediqué no vino de los hombres, lo recibí por revelación de Cristo. Y el cardenal cita a Gálatas 1:10. Esto dio una amplia entrevista y dio los puntos claves, creo que aquí se están dando. Muchos teólogos, obispos de la actualidad, desde la silla de San Pedro para abajo, piensan que pueden desarrollar unas enseñanzas a su gusto, acomodar a Cristo a sus antojos, para agradar a sus amigos de este mundo. Entonces, entre los intentos de alterar las enseñanzas de la Iglesia, el cardenal insiste que el Espíritu Santo no actualiza la tradición supuestamente muerta para el presente a través de profetisas autoproclamadas, como pensaban los montanistas del siglo III. El cardenal Müller menciona otras ideas heréticas, por ejemplo, la de Joaquín de Fiore, que hablaba del venidero reino del espíritu, una versión contemporánea de estas ideologías. Según el cardenal, tiene razón el cardenal Müller. ¿Por qué? Porque ahora se trata de agradar a los hombres, estar con los hombres de este mundo o con los mundanos, y no en ¿cómo diríamos? Y no a Dios. Dice que
Hoy en día, este materialismo histórico se llama Nuevo Orden Mundial. Y para ello se está dirigiendo. Aquí interesante una, una observación. Si estos hombres que están fuera de la iglesia, que no tienen nada que ver con la iglesia, que tienen todo el poder del mundo habido y por haber, ¿cómo van a conquistar el mundo o acabarlo de dominar? Precisamente se les ocurrió la magnífica idea, y digo magnífica idea entre comillas, pero para ellos magnífica, si dominas, si sometes, si conquistas desde la silla de San Pedro para abajo a la iglesia católica y la transformas, o sea, le das el cambio que hoy Francisco le está dando, ya la hiciste, ya dominaste a todo el mundo. Aunque digan los pastorcitos de las iglesias de las esquinas que no somos, critican al Vaticano, critican a esto y lo otro, siguen siendo católicos, porque de aquí salieron, lo siento. Aunque ellos digan que solamente la Biblia y si no está la Biblia no existió. Por lo tanto, el cardenal Miller dice que la iglesia debe de permanecer fiel a su fundador y a sus enseñanzas, donde las parroquias o diócesis se vuelven progresistas y modernistas y se ven los seminarios vacíos, vidas monásticas moribundas, una participación muy reducida de la misa dominical y la pérdida de muchos fieles. De tal manera que no salió cierto lo que decían, la opción por los pobres. Le dijeron a Francisco cuando aceptó estar sentado en la silla de Pedro, que no se olvidara de los pobres, desde el punto de vista marxista, comunista. Entonces, y ese es el enfoque que le han dado. Ahora en las parroquias se trata de brincar, de saltar, de hacer show, para aparentemente atraer al feligres. La iglesia optó por los pobres y los pobres han abandonado la iglesia, como dice Monseñor Isidro Puentes. ¿Por qué? Porque la iglesia no les predica a Jesucristo. Y véanlo por un lado y por otro. La crisis de las sociedades tradicionales cristianas y la pregunta de si la iglesia sigue encajando en nuestro tiempo. El prelado recordó que la crisis de la iglesia es obra del hombre y ha surgido porque nos hemos adaptado cómodamente al espíritu de una vida sin Dios. Por eso, les continúo leyendo, en nuestros corazones hay tantas cosas herredantes que anhelan una gratificación sustituida. Así que el cardenal dice, debido a la importancia de estos comentarios, sobre la contribución de Santo Tomás a la reconciliación de la fe y la razón, explica, en esencia, la colosal obra de Santo Tomás es una refutación y una superación del del gnosticismo y del idealismo antiguo y moderno, que con su dualismo metafísico desgarra al ser en una contradicción dialéctica irresoluble y priva a los hombres de toda esperanza de comunión con Dios en la verdad y en el amor y nos entrega a todos a un nihilismo existencialista o cosmológico. La clave hermenéutica de la comprensión católica del cristianismo es la analogía entre naturaleza y gracia, razón y fe, voluntad y amor. La fe se basa en la autoridad de Dios que revela en el testimonio vivo de los apóstoles y de la iglesia. Sin embargo, la sagrada doctrina se sirve también de la razón humana, no para probar la fe, pues esto destruiría la merced de la fe, sino para poner en claro otras cosas de las que se trata esta doctrina. En efecto, puesto que la gracia perfecciona la naturaleza y no la destruye, la razón natural debe servir a la fe, del mismo modo que la inclinación natural de la voluntad sirve a la claridad. Y por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:5, llevando cautivo todo entendimiento a la obediencia en Cristo. Este fue el comentario que realizara
Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en el primer libro, en los numerales 8. Por lo tanto, el cardenal Müller dice que la obra de Santo Tomás de Aquino, así como su insistencia en la lealtad general de los pastores de la Iglesia Católica a las enseñanzas de nuestro Señor y al magisterio perenne de la Iglesia, son un estímulo para los católicos de nuestro tiempo. Al final, antes de terminar su discurso ahí en Filadelfia, el cardenal recordó, dice, la Iglesia sabe que estamos perdidos sin evangelio de Cristo. María concibió en su seno al mismo Dios que nació de ella. Jesucristo, el único Salvador del mundo entero. Solo Él puede salvar al mundo y francamente tampoco me gustaría que sea salvado por nadie más que por Él, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pidamos a la Madre de Dios que interceda por nosotros para que seamos más dignos de recibir al autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que vive y reina con Dios, su Padre, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera concluyó el cardenal Müller su presentación. Obviamente les estoy dando un extra resumen del discurso que pronunciara en el Instituto Internacional para la Cultura de Filadelfia y también que fue muy bien expuesto o dado a conocer por el LifeSite News. Es interesante lo que dice el cardenal ya de entrada, ya de inicio. Una iglesia que ya no cree en Jesucristo, ya no es iglesia. Así creo que el cardenal lo dijo, tan simple, tan claro, tan que no deja ni siquiera a preguntas o dudas. La iglesia de Bergoglio es totalmente diferente. Su iglesia sinodal es de él y ya no es la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo. ¿Usted qué opina de todo esto, lo que dice el cardenal? Entre estas palabras, otras y otros videos que posiblemente usted haya escuchado. Gracias de antemano por su opinión, por sus palabras y sus comentarios. Nos vemos a la próxima.